Gracia y paz. Bueno, entonces yo quiero entregarle esta reunión a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que sea intercediendo por cada uno de nosotros. Especialmente quiero que sea Él tomando el control de todo mi ser y conduciéndome, que pueda ser usado este vaso para que su palabra, esta enseñanza, esta reunión toda, sea para la bendición del cuerpo, que sea para provecho de todos, que sea para que salgamos hoy más llenos que como entramos y que podamos glorificar a nuestro Dios. Señor, ayúdame, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú poniendo tus palabras, Señor, y que seas tú conduciendo todo, Señor. Te pido me ayudes, te pido que apartes toda oposición que haya, Señor, en contra de mí, de esta reunión, de todo lo que se va a exponer, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control, y que todo esto sea para la honra y la gloria de ti, Señor. Te oramos y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Gracia y paz. Bueno, mis hermanos, les cuento que yo no soy maestro de la palabra, no soy pastor, soy un hermano más que estoy gozoso de pertenecer al cuerpo de Cristo aquí en la localidad de Cali, y quiero decirles que estén intercediendo por mí, pues es la primera vez que yo voy a dar una enseñanza de un tema ya fijo, y entonces quiero que me ayuden ustedes intercediendo por esta palabra y, y bueno, esperando que todo sea para el Señor y para su gloria. Amén, gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en el libro de Mateo, pero antes yo le decía a mi hermano David que quería hablar algo sobre ese tiempo que hay entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto con respecto al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y ese es un tiempo donde le llamaban el tiempo del silencio, le llaman algunos, porque fue un tiempo donde no se pronunciaron los profetas de parte de Dios y no hubo una palabra de Dios para ese pueblo de Israel, y fue un tiempo donde la palabra, a pesar de que Dios quería, pues no se dio. Pues Dios a veces se toma su tiempo, y pienso yo que era necesario que se dieran ciertos acontecimientos históricos y que para que estos pueblos pudieran pasar seguramente por algunas
condiciones para que se pudiera dar el momento en que el Señor quisiera volver a darle una palabra. Entonces, vemos que este tiempo entre Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, como decía, más o menos son 400 años donde no había profecía. Cuando el Antiguo Testamento concluyó, Judea era una provincia de Persia. Después del tiempo de los reyes que terminaron con Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos. Debido al pecado, la maldad, la idolatría que había, ambos cayeron. El reino del norte, Israel, tomado por Asiria en el año 722 a.C. con la caída de Samaria, y en el reino del sur, Judá. El reino del sur fue menos malo, si se puede decir de alguna manera, más fuerte, y resistió un tiempo más la caída final en Babilonia en el año 586 a.C. Entonces vemos, cayó ante Babilonia. En el año 538 a.C., cuando los medos y los persas invadieron Babilonia, los judíos son libertados o liberados del cautiverio que tenían ahí en Babilonia. Y ellos tienen el permiso para regresar a Jerusalén a reconstruir las murallas y el templo. Ahí entonces están en ese tiempo Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron después del regreso del cautiverio y amonestaron al pueblo para terminar el templo, que estaba derribado y sus murallas estaban también derribadas, las puertas estaban en mal estado. Entonces, para ir más rápido, quiero saltarme algunas cosas. Hacia el 430 a.C., exhortados, ellos fueron todos a restituir su entrega a Dios y recordar la promesa que un Elías vendría en esa época. Y su cumplimiento se da cuando Juan el Bautista vino anunciando la venida del Mesías aproximadamente 400 años. A fines del periodo del antiguo, el periodo antiguo, los persas del Antiguo Testamento, los persas eran el poder político dominante. Hasta el periodo griego, que comenzó en el año 332 a.C. con Alejandro Magno. La revuelta macabea se presentó en esos tiempos. Voy más rápido para no hacer mucho énfasis en estas cosas. Y que ellos se oponían, los macabeos se oponían a los griegos. En el año 135 al 106, Juan Hircano, bajo el control romano, después de esto, Aristóbulo y sus hijos gobernaron hasta que Roma asumió el poder después de un periodo de independencia, hasta los macabeos. Palestina estuvo bajo el control romano en el 63 a.C. bajo Pompeyo, quien asedió a Jerusalén y mató a más de 12.000 judíos después de tomar la ciudad. Jerusalén y Judea fueron hechos
dependientes de los romanos, tenían que pagar un tributo anual a los romanos, nada agradable para los de Judá. Ellos no les parecía bien y no lo hacían de buen modo, no se agradaban de ese tributo. Antípatro, padre de Herodes el Grande, fue gobernado. Estoy saltándome algunos personajes que son muchos, pero para seguir más adelante, padre de Herodes el Grande fue gobernador de Judea, Herodes rey de Judá, aproximadamente hasta después Herodes rey de Judá, aproximadamente del 37 al 4 antes de Cristo. Trató de obtener el favor judío con la reconstrucción del templo y de grande esplendor. Gobernaba Judea cuando Jesús nació. Era un hombre duro, mató a los niños de Belén con la intención de destruir al rey de los judíos. Hermanos, yo esto lo tengo anotado porque no lo tengo de memoria y tengo pues muchos datos. Bueno, los partidos políticos y grupos religiosos. Sí. Vemos que habían en ese tiempo políticos. Habían varias sectas y grupos en Palestina. Los herodianos estaban con el gobierno y control de Herodes. Sus intereses y apoyo a Herodes era netamente político. También estaban opuestos a ellos los celotes, que también eran políticos. Eran los patriotas, que podíamos decir que eran como los guerrilleros de nuestra época. Eran personas que estaban en contra del gobierno, estaban en contra de las normas y formas como ellos gobernaban, en oposición a Roma. Habían otros grupos religiosos que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los fariseos significa separados. Parece que ellos surgieron en el siglo III a.C. bajo el dominio greco o de los romanos, de los griegos, perdón. Querían separarse de la influencia de la cultura griega, el helenismo. Ya estaban sobre los griegos, estamos hablando de los griegos, sí. Tenían un gran celo por la ley bíblica y eran extremadamente legalistas y miraban la ley con lupa para hacerla cumplir y eran estrictos, tremendamente estrictos. Los saduceos, compuestos por una clase aristócrata, hicieron la paz con los gobernantes políticos y lograron posiciones de riqueza e influencia, apartándose de las masas, y no eran populares ante el pueblo. No creían en la resurrección de los muertos, de los espíritus, en la resurrección de los muertos, tampoco creían en los espíritus o los ángeles, y su énfasis era mayormente negativo. O sea, eran personas que eran negativos y estaban más con el gobierno, ¿no? Eran personas que estaban con los oligarcas y estaban, como quien dice, casados con el gobierno, como lo que sucedió en Pérgamo. Entonces, ahí tenemos estos que eran los saduceos, y los fariseos y saduceos tenían poco en común, aparte del antagonismo hacia Jesús. Ellos se oponían a Jesús. Los escribas copiaban las escrituras y en el proceso de copiarlas las conocía muy bien. Eran considerados autoridades, interpretaban también las escrituras, eran autoridades de la ley escrita y oral.
ellos eran personas que conocían muy bien la ley y entonces eran personas que estaban ahí entre esos grupos de religiosos y eran aceptados y eran personas reconocidas. Bueno, hay unos preparativos para el advenimiento de Cristo. El nacimiento de Jesús en Belén y su vida en Nazaret no fueron simplemente casualidad, su venida y su eso fue ordenada por Dios, no fue algo que fuera casual y, eh, y lograda cuando todas las cosas estaban listas. O sea, Dios había decidido que fuera en el tiempo y en el momento que Él necesitaba que se dieran estas cosas, y este fue el tiempo. Dios no hizo nada casual, no hace nada casual, todo lo hace con un conocimiento perfecto de causa, y Él no da pasos de una manera alocada como lo podemos hacer nosotros, los gobernantes de este mundo, inclusive los religiosos de este mundo. Y entonces Él hace sus cosas en el tiempo de Él, en su kairos, no en el tiempo de los hombres. Y los hace a su manera, en su santa voluntad y como Él sabe hacerlo. Gálatas 4:4 habla de que Pablo declara que es en el cumplimiento del tiempo del Dios. Él envió, ¿sí?, a Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. Entonces, hay unos caminos en ese tiempo. Se encuentra ya bajo el gobierno de los romanos, y encontramos que ya Grecia también ha caído por el Imperio Romano, y vemos que Roma en ese tiempo es un imperio grande que ha conquistado al imperio griego, que ha conquistado pues ha recibido y ha heredado de todos estos imperios anteriores que fueron conquistados: Babilonia por los medos y los persas, luego los medos y los persas por los griegos, y luego Roma. Entonces, Roma tiene ya, es como en el tiempo de hoy, esto es como un paralelo, porque podemos ver que en este tiempo se dan todas las cosas como para que el Señor venga. En ese tiempo, Roma era un imperio fabuloso. Tenía caminos por todos el imperio. Había hecho también en las aguas las rutas de navegación, y también estaba la seguridad, ¿no? O sea que se daban todas las cosas. También había una preparación política, ¿no? También una preparación económica, una preparación moral y una preparación religiosa. Pero podemos ver que en esa preparación política no es la preparación política que Dios ha querido. Es como en nuestro tiempo, que los políticos están más bien no centrados en Dios, sino que están centrados en el Dios de este mundo. Y entonces todos sus manejos y sus cosas pertenecen al otro reino, no al reino de Dios. Y en ese momento Roma estaba en esas circunstancias. Ellos tenían esas riquezas,
esa majestuosidad, ese goce de tantas cosas que tenían, tantos inventos que habían hecho, tanto derroche, si podemos decirlo de alguna manera, en todos los aspectos, en las artes, en la economía, en todas las cosas, pero había una desigualdad, hablando ya de la preparación económica. Entonces, había una desigualdad porque había abundancia de lujo, pero también la pobreza creaba gran tensión. Se dice que de 2 o 3 individuos había uno que tenía opulencia y los otros carecían de todas las cosas, había mucha pobreza. Entonces, se parece algo a lo que hoy estamos viviendo, de alguna manera. La preparación moral era tremenda, la moralidad se había degenerado totalmente, igual como lo vemos hoy, y quiero estar haciendo este paralelo con lo que estamos viviendo hoy, porque pues en estos momentos nosotros estamos viviendo tal vez lo más cercano a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también estamos viendo estas cosas que se están presentando igual como estaban en ese tiempo. Entonces la maldad no tenía límite en las cuestiones morales, vemos todo lo que se ve, vemos el degenero, vemos esta cuestión de ideología de género y todas estas cosas que atentan contra la moralidad del hombre y lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado. O sea, todo contra Dios. Y la preparación religiosa, bueno, vemos que Roma ya, esos los viejos dioses ya no iban más. Esos habían demostrado que no era, no servían. Entonces, los pueblos estaban, sobre todo la gente que estaba subyugada, y en este caso el pueblo de Israel, ellos estaban algo agobiados y muy arrepentidos seguramente y necesitaban la venida del Señor, necesitaban de quien los pudiera liberar de este flagelo tan grande. Entonces, se puede decir que el Redentor vino en un tiempo ordenado por Dios. No, esto no fue una cosa que fue por casualidad o fue una cosa que no, en la cual no tuvo Dios que ver, no. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que esto que ocurrió en ese espacio de tiempo y que era para preparar pues la venida del Señor, y necesitaba que se dieran todas estas cosas, que se dieran todos estos elementos y que para que el Señor llegara y viniera. Entonces, lo mismo que hoy. Entonces, ahora sí, quisiera yo hacer también hablar sobre la persona que escribió el libro de Mateo, que es el mismo apóstol Mateo. Y entonces quisiera dar unos datos sobre él y mostrar eso también antes de entrar ya con el tema. Mateo, su nombre sacerdotal que recibió era Leví, ¿no? Él era un hombre, era un publicano era un publicano de oficio. ¿Qué eran los publicanos? Los publicanos eran personas que le servían al Imperio Romano
y ellos recaudaban los impuestos que el pueblo de Israel o los judíos, o en este caso Judá, tenían que pagarle al Imperio Romano. Entonces, dice que pertenecía a la clase, estos hombres pertenecían a la clase de los burócratas, los publicanos, llamados también portitores, que serían los que estaban debajo de los publicanos. Y él pertenecía a este movimiento. Era un hombre que vivió en Cafarnaúm, y ahí hacía lo de el cobrar los impuestos, ahí se desempeñaba. Trabajaba para el Imperio Romano. Eran poco estimados los publicanos por los judíos, eran más bien odiados. Era como se puede decir que era como un judío en el tiempo de Hitler, que podía mirar a los nazis de esa misma manera. Así podían mirar a los publicanos, o sea que había un resentimiento fuerte contra ellos. Y este era Mateo, el que escribió el libro. Entonces, tenía que ser un hombre preparado, con un nivel cultural muy alto, hablaba varios idiomas y algunas lenguas latinas, entre ellos el hebreo, el griego, el arameo, y algunas lenguas latinas dominaban. Era un hombre que viajaba y tenía conocimientos de varias naciones, había hecho recorridos y conocía y se movía en la cuestión de conocer territorios. Él conoció Grecia, Macedonia, Roma, África, Etiopía, Egipto, Persia, y estuvo también en varios viajes misioneros. O sea que era un hombre que era un conocedor. También es notable la relación de las leyendas de Mateo con el Sanedrín, que era un cuerpo de judíos importantes en Alejandría. Él tenía relaciones con ellos. Mateo dice este compendio donde saqué esto, que fue un escritor importante, brillante y un ardiente discípulo, quizás el más culto de los 12, por lo tanto, estaba bien preparado para dar testimonio ante personas de puestos de autoridad. Y fue una vasija bien elegida para escribir el gran evangelio que lleva su nombre. Fue un burócrata preparado con una alfabetización superior que lo equipaba bien para entender cómo presentar el evangelio a las personas de altas esferas. O sea, él le presentaba el evangelio a personas, digamos, a los fariseos, a los saduceos, a reyes. Él le presentaba el evangelio a personas también, sí, de alto estrato, y era un hombre que podía tener un conocimiento para poder tratar con estas esferas. Mateo entendió la manera en que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. En su evangelio aparecen más referencias a este hecho que en cualquier otro de los evangelios. O sea, Mateo, él conoció y entendió la manera en que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Pacto. Entonces, él tuvo una claridad y una visión, y este es el libro pues, que él escribe. La única versión de la historia del nombre que encontró un tesoro, esta se la debemos a Mateo, que me pareció un dato interesante, que encontró un tesoro escondido en un campo y vendió todo lo que tenía para comprarlo.
Mateo sabía por su experiencia propia, ¿sí?, lo que eso significaba, pues era una vivencia para él. Él también pagó el precio, dejando su carrera lucrativa y rentable por seguir a Cristo. Él se identificó con esa historia y la vivió. Dice la palabra que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Está en Mateo 9:9. Los recaudadores de impuestos, de los cuales era uno, estaban dispuestos a escucharle. De los cuales él era uno. Ellos estaban dispuestos a escucharle el mensaje de Jesús, aunque eran despreciados por los judíos. Mateo 11:19 y Lucas 15:1 hace referencia de esto. En el 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En Lucas 15:1 dice, la parábola de la oveja perdida, dice, y se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea que estos hombres, a pesar de tener ese oficio tan contrario, ¿no?, al pueblo de Israel, ellos como que entendieron y conocieron de que es Jesús el que había aparecido y hablaba de la manera que hablaba, mostraba algo que los inquietaba, y entonces ellos le seguían de alguna manera. Y entonces esto pues fue lo que hizo Mateo, y dejó una vida lucrativa, una vida de tal vez mucha riqueza para seguir al Señor. Este es Mateo, el cual escribe este libro que lleva su mismo nombre. Entonces vamos ahora sí a entrar en el Evangelio según San Mateo, o Mateo, ¿sí? Dice que es uno de los registros más tempranos acerca de la vida de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. Bueno, el libro como tal dicen que es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo. El recaudador de impuestos, que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Él habla de sí mismo en ese libro. Dice que por un espacio de 30, 40 años los apóstoles hablaron de Jesús de manera oral. Mateo es el que reúne toda esta información. Para Mateo, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel, que Jesús es el Mesías del linaje de David. Ahí lo dice en Mateo 1:1. Él es un nuevo, dice que es un nuevo maestro con autoridad como Moisés, que Jesús, Mateo dice que él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Jesús también dice que es Dios con nosotros, como Emmanuel, que lo podemos ver en Mateo 1:23 y en Isaías 7:14. No sé si quieren, lo leemos en Mateo 1:23.
Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y también dice que en Isaías 7:14, también dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces lo vemos en Mateo y lo vemos en Isaías 7:14 y también en algunas otras partes. Mateo muestras como divide su libro como en 5 secciones muy claras y desde el capítulo 1 al 3 preparan el escenario a enlazar a enlazar la historia de Jesús con el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Mateo lo que hace es que todo lo que se ha dicho de Jesús, las cosas que se han hablado de él las lleva a ver el cumplimiento que Jesús da de todo lo que se habló de él en el Antiguo Testamento. Mateo inicia con una genealogía diciendo o mostrando el linaje de Jesús, que dice que es del linaje de David y también es hijo de Abraham, ¿no? Que esto lo podemos encontrar en Mateo 1, del 1 al 16, o Mateo 1:1, que habla de la genealogía de Jesucristo. Ahí lo podemos ver. Y entonces donde muestra cómo Jesús es el hijo de David, pero también es descendiente de Abraham y es hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra por medio de Abraham, ¿no? A todas las naciones de la tierra. Entonces, podemos ver que tenemos la historia del nacimiento de Jesús y cómo todas las profecías tuvieron cumplimiento. Las profecías del Antiguo Testamento la podemos ver en Mateo 1:23, en Isaías 7:14, en el Salmo 138, dice, redimirá a Israel de todos los pecados, ¿no? Entonces él es el Salvador, él es Dios con nosotros y el que va a redimir a ese pueblo de Israel, y no solo Israel, sino al mundo. Entonces, también vamos a ver lo que es el nacimiento de Jesucristo y que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, o sea, a través de los reyes, de los reyes o de los sabios que viajaron, ¿no? Que le llaman los reyes magos. Que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, que la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen, ¿no? Todas estas cosas nos muestran que Jesús no es simplemente un hombre común, Él es Dios, Dios con nosotros, Emanuel. Lo podemos ver otra vez en Mateo 1:23, en Isaías 7:14. Hay que ver dos claves en el libro de Mateo. Él es del linaje de David
y Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel, ¿no? Y también Mateo nos muestra que Él es un nuevo Moisés. Esto me pareció muy interesante, ¿no? Cómo Mateo hace como un paralelo de Jesucristo y Moisés. Es un paralelo como el Génesis y Apocalipsis, como la iglesia e Israel, que son paralelos. Entonces, Dios le gusta mostrar estos paralelos y estas cuestiones que no son coincidencias, sino que es Dios mostrando su sabiduría tremenda y podemos ver, digamos, en Mateo 2:20 y Mateo 2:14, dice que igual que Moisés salió de Egipto, en el Mateo 2:20, cuando Jesucristo primero es llevado por José y María a Egipto para ser librado de Herodes, que quiere matar a todos los niños. Entonces él entra en Egipto, pero luego hay una salida que la vemos en Mateo 2:14, cuando ya el ángel le avisa a José que ya han muerto los enemigos que querían matar al niño. Entonces ahí ya puede regresar, pero dice que sale de Egipto. Entonces hace un parangón donde muestra que igual que Moisés también salió de Egipto, Jesucristo también sale de Egipto. Entonces, es interesante ver esta comparación y de paralelo que hace aquí Mateo, muy interesante. Dice que salió de Egipto, pero también dice que cruzó a través de las aguas del bautismo, así como Moisés cruzó con el pueblo y ese bautismo que hubo ahí en el mar, pues Jesucristo también es bautizado en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Y Juan pues se resistía a que él no merecía ni siquiera quitar los cordones de sus sandalias, pero Jesucristo le dice que se cumpla toda ley, porque ahí se estaba cumpliendo algo que Dios tenía, él, entre sus cosas, entre sus planes, entre su voluntad y entre su propósito eterno, que es sabio. Entonces vemos por qué yo veía, ahí cuando leía esto, decía, de razón, el Señor le dijo, no, hazlo para que se cumpla toda ley. Pues ahí se estaba cumpliendo algo importante para Dios. También dice que entró en el desierto durante 40 días, igual que Moisés entró en el desierto, fue 40 años, ¿no? Pero él entró en el desierto durante 40 días, en Mateo 3:13 lo podemos ver y en el 4:1. Jesús sube a un monte, dice, para entregar su nueva enseñanza. O sea, así como Moisés subió al monte para dar los mandamientos, para recibir los mandamientos, Jesús sube también al monte para dar esa enseñanza, el sermón del monte. O sea que se cumplen todas estas cosas que estamos viendo, que son muy interesantes y que es algo que yo no lo había visto en las escrituras y me parece algo muy interesante y me deja sorprendido de una manera muy grata ver que cómo las escrituras tienen un hilo y tienen una concordancia y tienen un todo en todo, que el Señor ha guardado ahí y que no conocemos muchas cosas que Él ha hecho
y muchas que iremos a conocer. Mateo nos dice que Jesús es el Mesías prometido. También está en Mateo 1:1. Ahí dice que él es, el hijo de David, del linaje de David, y que también es hijo de Abraham. Y entonces ahí lo podemos ver. Dice que también es mayor que Moisés. En Mateo 17:5, cuando ellos suben al monte de la transfiguración, ahí podemos ver que están Elías y Moisés, y están Pedro, Juan y Jacobo con él, y ellos ahí ven cuando se transfiguran, cuando la transfiguración, y ven al Señor con Elías y Moisés. Y entonces Pedro dice que qué bueno que ahí están Elías, Moisés y el Señor Jesucristo, y que qué bueno para hacer una enramada para cada uno de ellos. Pero entonces el Señor le dice que no, que en verdad Él es, que mire a Jesús, que Él es el Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Y las figuras o las imágenes que habían ahí de Elías y Moisés desaparecieron y quedó solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que Él es mayor que Moisés, que rescataría a Israel de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, también esto se va a dar en las Escrituras y vemos que Él es el que rescata a Israel de la esclavitud. Y Él va a rescatar a Israel al final ya de la esclavitud, y no solo a Israel, sino al mundo. Él dará también una nueva enseñanza divina. Es una enseñanza celestial. No es una enseñanza con mandamientos de hombres. No es terrenal, sino divina y viene del cielo. Él ya es algo superior. Es algo que viene, es algo espiritual, ya no es terrenal y carnal. Y ya es un nuevo pacto, es un nuevo orden, es una nueva vida, ¿ya? Donde ya la muerte no va, donde es la eternidad, es el tiempo de la eternidad para todos aquellos que se acojan y confiesen que Jesucristo es el Señor. Entonces es precioso ver esto, y dice que traerá un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Bueno, este es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que comienza ya, y que según estamos viendo, comienza con el libro de Mateo, y podemos ver que tiene una conexión perfecta con el antiguo pacto, y que en Mateo 26-28 podemos verlo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado su libro de la manera que lo hizo. Mateo el paralelo que hay entre Jesús y Moisés divide el libro en 5 partes. Nos muestra que resaltan a Jesús como maestro. Hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Ojo con esto porque también es muy interesante. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá.
Entonces va a dar el cumplimiento a la historia de la Torá. Jesucristo ya es el que le da cumplimiento a todo eso. En la primera sección de los 5 capítulos, del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando el reino de Dios. Perdón, mi hermana. Anunciando el reino de Dios, y eso es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo. Y está involucrado a través del Rey Jesús, y Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual, y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el reino y gobierno de Dios sobre todo el mundo, al crear una nueva familia de gente que le seguirá y obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas y a formar un movimiento y una comunidad, él lleva a sus seguidores a un monte y les entrega su primer bloque de enseñanzas. Aquí el Señor les da el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Ese es el primer bloque de enseñanzas que el Señor les da. Aquí, el Señor Jesús explora cómo se ve el seguirle y vivir en el reino de Dios, y es un reino donde no existen miembros privilegiados, no existe de manera que los pobres, los ricos, los religiosos, los esclavos, los amos, nada de estas cosas existen en ese reino. Todos están invitados a venir y llamados a volverse a Él, a arrepentirse, a seguir a Jesús, a unirse a su familia, la familia de Dios, que somos nosotros, que ya somos somos su cuerpo, como ya sabemos, y somos hijos de Dios por la filiación que Jesús ha hecho a través del sacrificio que hizo en la cruz, que nos hizo hijos de Dios. Ya no somos advenedizos, ya no somos enemigos, no, ya pasamos de ser enemigos, de estar muertos en delitos y pecados, pasamos a ser los hijos de Dios. Él hizo una filiación, algo maravilloso. Pudo hacer por medio del Espíritu, a través de que Él nos hizo renacer en el Espíritu nuestro estaba amortecido, y entonces Él, por medio de su sacrificio, y no por obras para que nadie se gloríe, porque fue un regalo de Dios, fue algo inmerecido, porque no lo merecíamos. Qué obra maravillosa y tremenda la que hace Dios ahí con nosotros, y cómo podemos verla a través de sus escrituras. Entonces, dice que unirnos a Él como su familia. Jesús dice que no está aquí para abrogar la ley ni los mandamientos. Por el contrario, Él viene
a cumplirlos. Él viene a cumplir toda la Torá y el Antiguo Testamento. Más bien Él está aquí para cumplir todo eso. Y a través de su vida, de sus enseñanzas, Él está aquí para transformar los corazones de las personas. Tremendo. Ya es en el corazón, ya es transformar el alma del hombre. Entonces, ya ahí ya tenemos que ver ese entendimiento que ya tenemos de que Jesús viene para transformarnos y esta ya se podría llamar la salvación del alma, porque el primer don que recibimos de Él es el espíritu que estaba muerto y entonces estaba amortecido y ya tenemos vida a través de su sacrificio en la cruz. Pero se trata ahora de transformar los corazones, el alma de las personas. Entonces sí, ya ahí lo que vemos es cómo a través ya esto sí es por obras, como puede decir Santiago, y dice que la fe sin obras pues no sirve. Entonces, ¿cómo así? Que dicen que no, dice pues que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no, aquí lo que dice es lo que vemos en Efesios, que dice que nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús para nuevas obras en Él, que hemos sido, sí, hechos para nuevas obras en Cristo Jesús. O sea, ya estas obras tienen que ver, es el obrar en Cristo, no son obras muertas, no son las obras que vemos en el libro de Hebreos, que dice que cuando habla de los rudimentos y dice el arrepentimiento de obras muertas, esas obras que habla en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, y entonces a cada uno le muestra que sí, hay unas obras y muchas obras, pero que esas obras no estamos obrando y no, si no se obra en Él, en Cristo Jesús, estas son obras en la carne, son obras muertas, dice la palabra. Entonces ese ha sido el obrar de la iglesia y lo estamos viendo en nuestros días, mucha obra, pero no son las obras que Dios quiere, ¿no? Entonces, para no apartarme, dice que después de concluir esta gran enseñanza del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que estaban quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro y Jesús la sana o salva a través de los actos de gracia y poder y justo en medio de estas triadas encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús que habría que debían de que las personas debían de seguirle. Aquí Mateo está resaltando un punto. Dice, uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo después de que Mateo ha demostrado el poder del reino a través de Jesús. Jesús extiende su alcance al enviar a sus 12 discípulos, o sea, para poder
extender el reino. Para poder ensanchar el reino, Él nombra a 12 discípulos, que ya sabemos quiénes son y que ellos salen a hacer la tarea. Entonces, quienes harán lo que Él ha estado haciendo, esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas en el capítulo 10, ya que Jesús les enseña a cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel estarán aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderían mucho si se arrepienten y convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo, a perseguirlo y a perseguir a sus seguidores. Y eso es exactamente lo que se ve en la siguiente sección, en los capítulos del 11 al 13. Mateo ha recopilado un grupo acerca de cómo las personas, acerca de las historias de cómo las personas están respondiendo a Jesús y su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas, y algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías, y otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso la propia familia de Jesús, que no creían en Él, que no le seguían. Entonces, dejaban en claro que Jesús no era lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos, a los eruditos de la Biblia, todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas, y piensan que es un blasfemo. Pero todas las cosas que declara de sí mismo, Jesús no está sorprendido o agitado por todas estas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca de eso en el capítulo ya 13. Bueno, las citas del Antiguo Testamento, dice que es interesante poder ver estos 12 capítulos y todo Mateo y mirar todas las citas que hay en el pie de página y todos estos numeritos, y vamos a ver que allí vamos a encontrar cosas maravillosas cuando vamos y vamos todo y vamos viendo cómo este libro de Mateo es un libro con una erudición, y es un hombre que sabe lo que estaba haciendo, y es un hombre que entendió muy bien el propósito de Dios y conoció al maestro al cual seguía, y pudo relacionarlo muy bien con las escrituras anteriores. O sea que esta es la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es el seguimiento, es la continuación de lo que viene de las escrituras veterotestamentarias o el Antiguo Pacto. Vemos acá maravillosamente y de una manera magistral cómo Mateo en este libro expone con tanto atino todas las cosas que él puede ver, y cómo él se desenvuelve como una persona que cumple ese cometido de llevarnos y mostrarnos la relación
que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y mostrarnos a Jesucristo como la persona que es allá en el Antiguo Testamento el mismo que es aquí en el Nuevo Testamento.